¿Cómo reaccionarías si el club de tus sueños te rechazara cuando eras un niño? Anthony Gordon lo vivió en primera persona. Con apenas 11 años, Liverpool le dijo que no era suficientemente bueno. Era demasiado pequeño, demasiado débil y no encajaba en el perfil que buscaban. Para muchos niños, ese habría sido el final del sueño. Pero para Gordon, fue solo el comienzo. Años después, ese mismo chico terminó convirtiéndose en una de las mayores estrellas del fútbol inglés. Pasó por momentos muy duros. Descendió al infierno de la Championship. Salvó al Everton cuando estaba al borde del desastre. Brilló en la Champions League y llamó la atención de toda Europa. Y cuando parecía que su destino estaba escrito en Newcastle, apareció el FC Barcelona. Hoy vamos a descubrir la increíble historia de Anthony Gordon, el jugador que transformó el rechazo en combustible y que ahora tiene la oportunidad más grande de toda su carrera. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿crees que Gordon triunfará en el Barça? Yo soy Álvaro y esto es Fútbol Mítico. 1. El niño que Liverpool rechazó. Mucho antes de los estadios llenos, de la Champions League y de los rumores sobre grandes fichajes, Anthony Gordon era simplemente un niño de Liverpool con un balón en los pies y un sueño imposible en la cabeza. Nació el 24 de febrero de 2001 en Kirkdale, un barrio obrero donde el fútbol no era un entretenimiento, era una forma de vida. Su familia era completamente aficionada del Liverpool. En casa se hablaba de Anfield, de las grandes noches europeas y de las leyendas del club. Para Anthony, vestir algún día la camiseta roja parecía un destino natural. Su padre, Keith Gordon, fue la persona más importante durante aquellos primeros años. Cada tarde, después del trabajo, salía al jardín para entrenar con su hijo. No había entrenadores famosos ni instalaciones de élite, solo un padre convencido de que su hijo podía llegar lejos. Los entrenamientos eran simples pero constantes. Disparos, controles, carreras cortas y ejercicios improvisados. Mientras otros niños jugaban por diversión, Anthony empezaba a desarrollar una mentalidad competitiva que le acompañaría toda su carrera. Su talento llamó la atención del Liverpool cuando todavía era un niño. Con apenas 9 años entró en la academia del club que amaba. Parecía el comienzo de una historia perfecta. Pero el fútbol rara vez sigue el guión que esperamos. 2 años después, llegó una noticia devastadora. Los entrenadores del Liverpool consideraban que Gordon era demasiado pequeño físicamente. Pensaban que no tendría el desarrollo necesario para competir al máximo nivel. Y sin demasiadas explicaciones, decidieron dejarlo marchar. Con solo 11 años, el club de sus sueños le cerró la puerta. Muchos jóvenes habrían abandonado, otros habrían perdido la confianza. Pero Anthony Gordon hizo exactamente lo contrario. Aquel rechazo se convirtió en una obsesión. Quería demostrar que estaban equivocados. Y sin saberlo, Liverpool acababa de cometer uno de los mayores errores de su historia reciente. 2. El chico del Liverpool que terminó en el Everton. Después de ser rechazado por el Liverpool, Anthony Gordon se encontró en una situación que jamás había imaginado. Ya no pertenecía al club de sus sueños. Volvía a empezar desde cero. Sin embargo, mientras algunos veían un fracaso, otros veían una oportunidad. Los ojeadores del Everton habían seguido de cerca su evolución y estaban convencidos de que aquel chico tenía algo especial. Poco después llegó la llamada. El Everton quería incorporarlo a su academia. Para cualquier aficionado neutral podía parecer una decisión sencilla, pero para un niño cuya familia llevaba toda la vida apoyando al Liverpool, firmar por el eterno rival no era precisamente fácil. Aún así, Gordon aceptó. Y aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Desde el primer día en Finch Farm, la ciudad deportiva del Everton, entendió que debía demostrar mucho más que los demás. No solo quería convertirse en futbolista profesional, quería demostrar que Liverpool se había equivocado al descartarlo. Año tras año fue avanzando por todas las categorías inferiores del club. Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18. Mientras otros jóvenes destacaban por su físico, Gordon lo hacía por algo diferente. Velocidad, atrevimiento, personalidad. Nunca tenía miedo de encarar, nunca evitaba asumir responsabilidades, siempre quería el balón cuando el partido estaba complicado. Con el paso de los años empezó a enamorarse del Everton. Lo que comenzó como una segunda oportunidad terminó convirtiéndose en un verdadero hogar. Los entrenadores veían en él algo que no podía enseñarse: carácter. Y cuanto más crecía, más evidente resultaba que aquel chico rechazado por Liverpool estaba destinado a llegar al fútbol profesional.
La gran pregunta ya no era si debutaría con el primer equipo. La pregunta era cuándo ocurriría. Y la respuesta llegaría mucho antes de lo que nadie esperaba. 3. El día que el sueño empezó a hacerse realidad. A finales de 2017, Anthony Gordon apenas tenía 16 años. Seguía siendo uno de los talentos más prometedores de la cantera del Everton, pero ni siquiera él imaginaba que estaba a punto de vivir uno de los días más importantes de su vida. El primer equipo necesitaba completar la convocatoria para un partido de Europa League contra el Apollon Limassol. Y entre los nombres elegidos apareció el suyo. Anthony Gordon. Un adolescente que pocos meses antes seguía jugando en las categorías juveniles, ahora compartía vestuario con futbolistas que llevaba años viendo por televisión. La emoción era enorme, pero lo mejor todavía estaba por llegar. En el minuto 88, con el partido prácticamente decidido, el entrenador le llamó desde la banda. Era su momento. Anthony Gordon saltó al terreno de juego y se convirtió oficialmente en jugador del primer equipo del Everton. Solo fueron unos minutos. Para muchos aficionados pudo parecer algo insignificante. Para él significó absolutamente todo. Era la recompensa a años de sacrificio, entrenamientos interminables y momentos de duda. Pero curiosamente, uno de los recuerdos más especiales de aquella etapa no ocurrió dentro del campo. Ocurrió gracias a un jugador que había admirado desde niño. Leighton Baines. Años antes, cuando Gordon todavía era un joven canterano, había esperado pacientemente en el aparcamiento del estadio para conseguir una fotografía con su ídolo. Era solo un niño admirando a una leyenda del club. Jamás imaginó que algún día compartirían vestuario. Sin embargo, el destino tenía preparada una historia perfecta. Años después de aquella fotografía, Gordon volvió a posar junto a Baines. Pero esta vez no era un aficionado. Era su compañero de equipo. La imagen se hizo viral entre los seguidores del Everton porque representaba algo más que una simple fotografía. Representaba un sueño cumplido. El problema era que llegar al primer equipo era solo el primer paso. Lo verdaderamente difícil era quedarse. Y durante los siguientes años, Gordon descubriría que el fútbol profesional puede ser mucho más cruel de lo que parece. 4. La decisión que salvó su carrera. A veces, el mayor paso adelante en una carrera comienza con un paso atrás. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Anthony Gordon. Después de su debut con el primer equipo, los minutos seguían llegando a cuentagotas. Entraba desde el banquillo, jugaba algunos minutos aquí y allá, pero no conseguía establecerse como titular. El talento estaba ahí, el potencial también, pero todavía le faltaba algo que ningún entrenamiento podía darle. Experiencia real. Partidos importantes. Responsabilidad. Por eso, en febrero de 2021, el Everton tomó una decisión clave: enviarlo cedido al Preston North End, un equipo de la Championship. Para muchos jóvenes futbolistas, bajar de categoría puede sentirse como un fracaso. Para Gordon fue una oportunidad. La Championship es considerada por muchos una de las competiciones más exigentes del mundo. No por la calidad técnica, sino por la brutal intensidad que exige cada semana. Partidos cada pocos días. Campos complicados. Rivales físicos. Poca paciencia para los errores. Era el entorno perfecto para poner a prueba su carácter. Desde su llegada, Gordon entendió que allí nadie le regalaría nada por venir de la Premier League. Tuvo que luchar cada minuto. Tuvo que ganarse cada oportunidad. Los números no fueron espectaculares. No marcó una gran cantidad de goles ni protagonizó titulares nacionales. Pero lo que ocurrió detrás de las estadísticas fue mucho más importante. Aprendió a competir. Aprendió a sufrir. Aprendió a mantener la concentración durante 90 minutos. Y sobre todo, descubrió que podía soportar la presión del fútbol profesional. Cuando regresó al Everton unos meses después, seguía siendo el mismo jugador rápido y atrevido. Pero mentalmente era completamente diferente. Ahora tenía confianza. Ahora sabía que pertenecía a ese nivel. Y esa nueva versión de Anthony Gordon estaba a punto de aparecer justo cuando el Everton más la necesitaba. Porque el club entraría en una de las crisis más graves de toda su historia. Y un joven de apenas 21 años terminaría convirtiéndose en su principal esperanza. 5. El héroe inesperado de Goodison Park. La temporada 2021-22 fue una pesadilla para el Everton. Un club histórico de Inglaterra, acostumbrado a luchar en la Premier League durante generaciones,
Se encontraba atrapado en una batalla desesperada por evitar el descenso. Cada jornada parecía una final. Cada derrota aumentaba el miedo. Y mientras muchos jugadores experimentados desaparecían bajo la presión, un joven de apenas 21 años comenzó a asumir responsabilidades que nadie esperaba. Anthony Gordon. No era la estrella más famosa del equipo. No era el jugador mejor pagado. Pero era el único que parecía dispuesto a pelear cada balón como si fuera el último. Cuando el Everton atacaba, Gordon era quien aceleraba el juego. Cuando el equipo necesitaba energía, Gordon era quien la aportaba. Y cuando las cosas iban mal, Gordon era uno de los pocos que nunca se escondía. Su intensidad se convirtió en un símbolo para la afición. Los seguidores podían perdonar un error técnico. Lo que nunca perdonan es la falta de esfuerzo. Y Anthony Gordon siempre lo daba todo. El momento más importante de aquella temporada llegó en abril de 2022 contra el Manchester United. El Everton necesitaba ganar. No había margen para el error. La tensión era enorme. Entonces, en la primera mitad, Gordon recibió el balón cerca del área, encontró espacio para disparar y marcó el único gol del partido. Goodison Park explotó. Aquel gol significó mucho más que 3 puntos. Fue uno de los momentos que mantuvieron vivo al Everton en la lucha por la permanencia. Al final de la temporada, el club logró salvarse. Y cuando llegó el momento de elegir al mejor jugador del año, tanto los aficionados como sus compañeros tenían claro quién lo merecía. Anthony Gordon. El chico rechazado por Liverpool se había convertido en el héroe de Goodison Park. Pero su crecimiento no había pasado desapercibido. Mientras celebraba la salvación del Everton, varios gigantes de Inglaterra ya estaban observándolo muy de cerca. Uno de ellos estaba dispuesto a pagar una fortuna por llevárselo. Y esa oferta cambiaría el rumbo de su carrera para siempre. 6. La guerra que terminó con su salida. Después de convertirse en el mejor jugador del Everton, Anthony Gordon ya no era una promesa. Era una realidad. Los grandes clubes de Inglaterra habían empezado a seguirlo muy de cerca y el primero en dar un paso serio fue el Chelsea. Durante el verano de 2022, los londinenses presentaron varias ofertas que superaban los 50 millones de euros. Una cifra enorme para un jugador que apenas unos años antes luchaba por encontrar minutos. Pero el Everton se negó a vender. Consideraban que Gordon era una pieza fundamental para el futuro del club. Sin embargo, la situación cambió pocos meses después. La temporada 2022-23 comenzó mal para el Everton. El equipo volvió a acercarse peligrosamente a la zona de descenso y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Mientras tanto, otro club seguía observando en silencio. El Newcastle United. Respaldado por nuevos propietarios y con un proyecto ambicioso, el Newcastle veía en Gordon exactamente el perfil que necesitaba para crecer. Velocidad, presión, intensidad, mentalidad competitiva. En enero de 2023, el club volvió a la carga. Y esta vez, Anthony Gordon tenía claro que quería marcharse. Creía que había llegado el momento de dar el siguiente paso en su carrera. Pero el Everton no estaba dispuesto a dejar salir fácilmente a su mejor jugador en plena lucha por la permanencia. Las negociaciones se volvieron tensas. Muy tensas. Durante varios días, los medios ingleses hablaron de desacuerdos, reuniones urgentes y conflictos internos. La relación entre el jugador y parte de la afición empezó a deteriorarse rápidamente. Muchos seguidores sintieron que Gordon estaba abandonando el barco en el peor momento posible. Las críticas aumentaron, los rumores crecieron, y la presión mediática alcanzó niveles enormes. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, el acuerdo se cerró. Anthony Gordon fue vendido al Newcastle United por una cifra cercana a los 45 millones de euros. Su etapa en Everton había terminado. Y no terminó de la forma que él había imaginado. Abandonó Goodison Park entre aplausos de algunos y críticas de otros. Pero en el fútbol, las emociones duran poco. Porque ahora comenzaba el desafío más importante de toda su carrera. Demostrar que realmente valía los millones que Newcastle había pagado por él. Y durante sus primeros meses allí, las dudas no tardaron en aparecer. 7. De las dudas a la explosión. Cuando Anthony Gordon llegó al Newcastle en enero de 2023, muchos esperaban un impacto inmediato. Pero la realidad fue muy diferente. El Newcastle ya era un equipo que funcionaba perfectamente bajo las órdenes de Eddie Howe.
Había una estructura clara, una jerarquía definida y jugadores que llevaban meses construyendo una química especial. Gordon tuvo que empezar desde atrás. Entró desde el banquillo. Jugó menos minutos de los que esperaba. Y durante varios meses, las críticas comenzaron a aparecer. Algunos aficionados se preguntaban si realmente valía los 45 millones que el club había pagado por él. Otros pensaban que simplemente no tenía el nivel necesario para dar el salto. Pero mientras las dudas crecían fuera del campo, Gordon seguía trabajando en silencio. Entrenamiento tras entrenamiento. Partido tras partido. Sin que muchos lo notaran, estaba adaptándose a un nivel de exigencia completamente diferente. Al final de aquella temporada consiguió marcar un gol importante contra el Chelsea, ayudando al Newcastle a asegurar su clasificación para la Champions League. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegaría unos meses después. En el verano de 2023 fue convocado por Inglaterra para disputar la Eurocopa Sub-21. Lo que parecía un torneo más terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para cambiar la percepción que el mundo tenía sobre él. El seleccionador decidió utilizarlo en una posición diferente. No como extremo. No pegado a la banda. Sino mucho más cerca del área rival. Y Gordon respondió de forma espectacular. Marcó goles. Generó asistencias. Presionó como un delantero de élite. Y se convirtió en el futbolista más determinante del campeonato. Inglaterra ganó el torneo. Y Anthony Gordon fue elegido como el mejor jugador de toda la competición. Por primera vez en su carrera, el fútbol europeo empezó a mirarlo de otra manera. Ya no era el chico rechazado por Liverpool. Ya no era el joven prometedor del Everton. Ahora era uno de los talentos ingleses más interesantes de toda Europa. Y cuando regresó a Newcastle después del verano, algo había cambiado. Su confianza estaba por las nubes. Su juego había evolucionado. Y por fin estaba listo para demostrar todo su potencial. La temporada que venía a continuación terminaría convirtiéndolo en una auténtica estrella. 8. El sueño que estuvo a punto de cumplirse. La temporada 2023-24 fue el momento que Anthony Gordon llevaba años esperando. Después de meses de adaptación, por fin se había convertido en una pieza fundamental del Newcastle. Y los resultados fueron espectaculares. Semana tras semana empezó a demostrar por qué el club había apostado tan fuerte por él. Sus arrancadas eran imparables. Su presión asfixiaba a los defensores. Y cada vez tomaba mejores decisiones en el último tercio del campo. Los números empezaron a reflejarlo. 12 goles. 11 asistencias. Más de 20 participaciones directas en gol. La mejor temporada de toda su carrera. Pero más allá de las estadísticas, había algo aún más importante. Ahora era un jugador capaz de decidir partidos grandes. Los rivales ya no lo veían como una promesa. Lo veían como una amenaza real. Su rendimiento fue tan alto que en marzo de 2024 llegó una llamada que había soñado desde niño. La selección absoluta de Inglaterra. Debutó en Wembley frente a Brasil, uno de los escenarios más exigentes del fútbol mundial. Y aunque Inglaterra perdió aquel partido, Gordon dejó sensaciones muy positivas. Su velocidad, agresividad y valentía impresionaron incluso al seleccionador Gareth Southgate. Parecía que todo estaba encajando perfectamente. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. El Liverpool apareció. El mismo club que lo había rechazado cuando tenía 11 años. El mismo club que había puesto fin a su sueño infantil. Ahora quería recuperarlo. Durante el verano de 2024, Liverpool y Newcastle mantuvieron conversaciones serias para cerrar el traspaso. Por primera vez en su vida, Anthony Gordon estuvo a punto de vestir la camiseta roja. Su camiseta. La que había imaginado miles de veces cuando era niño. La que soñaba con llevar desde que empezó a jugar al fútbol. Todo parecía encaminado. Pero el acuerdo terminó derrumbándose. Problemas financieros, restricciones económicas y cuestiones relacionadas con el fair play financiero hicieron imposible la operación. El fichaje se cayó en el último momento. Y para Gordon fue un golpe devastador. Meses después reconocería que fue uno de los momentos más difíciles de toda su carrera. Había empezado a imaginarse jugando en Anfield. Había visualizado su regreso a casa. Y de repente, todo desapareció. Muchos jugadores se habrían hundido emocionalmente. Pero Gordon hizo lo que siempre había hecho desde que Liverpool lo rechazó siendo un niño. Seguir adelante.
Y esa decisión terminaría llevándolo hacia algo todavía más grande. Porque mientras el sueño de Liverpool desaparecía, una nueva oportunidad estaba empezando a tomar forma en silencio. Una oportunidad llamada FC Barcelona. 9. La noche que cambió su destino. La temporada 2025-26 no empezó de manera espectacular para Anthony Gordon. En la Premier League sus números eran correctos, pero no extraordinarios. Algunos analistas incluso comenzaban a preguntarse si había alcanzado su techo. Sin embargo, la Champions League contaba una historia completamente diferente. Ahí aparecía la mejor versión de Gordon. En los partidos grandes. En los escenarios más exigentes. Contra los mejores equipos de Europa. Marcó contra el Barcelona en la fase de grupos. También encontró el camino del gol frente al Benfica. Y cada vez que Newcastle necesitaba un jugador capaz de romper un partido, Gordon respondía. Pero nada preparó al mundo para lo que estaba a punto de suceder en febrero de 2026. El Newcastle viajaba a Azerbaiyán para enfrentarse al Karabakh en una eliminatoria clave de Champions League. Sobre el papel parecía un partido complicado. En la práctica terminó siendo una exhibición histórica. Desde el primer minuto, Gordon parecía estar jugando a otra velocidad. Apenas comenzado el encuentro, aprovechó un pase al espacio y abrió el marcador. Pocos minutos después, Newcastle amplió la ventaja. Y entonces llegó la locura. Gordon provocó un penalti y lo transformó. Más tarde robó un balón, superó al portero y volvió a marcar. Antes del descanso provocó otro penalti. Y también lo convirtió. 4 goles en una sola primera parte. Una actuación absolutamente devastadora. Los comentaristas no podían creer lo que estaban viendo. Los aficionados del Newcastle tampoco. Y los directores deportivos de toda Europa tomaban notas frenéticamente. Aquella noche dejó de ser una promesa. Dejó de ser una estrella emergente. Y pasó a ser uno de los nombres más comentados del fútbol europeo. Pero hubo otro detalle que llamó la atención de todos. Cuando llegó el segundo penalti, Gordon tomó el balón inmediatamente. Algunos compañeros querían lanzarlo. Incluso hubo una pequeña discusión sobre el césped. Pero él no cedió. Quería completar una noche histórica. Quería asumir la responsabilidad. Y lo hizo. Ese momento mostró exactamente quién era Anthony Gordon. Un futbolista competitivo. Ambicioso. Convencido de sí mismo. Un jugador que nunca ha tenido miedo de asumir presión. Tras aquella actuación, los grandes clubes europeos dejaron de preguntarse si tenía nivel para competir en la élite. La respuesta ya estaba delante de sus ojos. Y mientras Bayern de Múnich, Liverpool y otros gigantes analizaban su situación, un club comenzó a moverse en silencio. Sin filtraciones. Sin titulares. Sin hacer ruido. Ese club era el FC Barcelona. 10. ¿Por qué el Barça lo quiere tanto? Cuando el mercado de fichajes comenzó a moverse en el verano de 2026, muchos nombres aparecieron vinculados al Barcelona. Grandes estrellas. Jugadores más mediáticos. Futbolistas con más seguidores en redes sociales. Pero el elegido terminó siendo Anthony Gordon. Y la razón tiene mucho sentido. Hansi Flick no buscaba simplemente un extremo talentoso. Buscaba un jugador capaz de encajar en su sistema. Un futbolista dispuesto a correr sin descanso. A presionar constantemente. A atacar los espacios. Y a trabajar para el equipo incluso cuando no tiene el balón. Precisamente ahí es donde Gordon destaca más. Su velocidad es una de las mejores de Europa. Su intensidad defensiva es extraordinaria. Y su capacidad para atacar espacios abiertos encaja perfectamente con el estilo vertical que Flick quiere construir. Por eso, mientras otros clubes analizaban si era una apuesta demasiado arriesgada, el Barcelona tomó una decisión rápida. Deco lideró la operación. Las negociaciones avanzaron lejos de los focos. Y cuando la noticia salió a la luz, el acuerdo ya estaba prácticamente cerrado. Anthony Gordon se convertía oficialmente en jugador del FC Barcelona. Pero ahora llega la pregunta más importante. ¿Triunfará realmente en el Barça? La respuesta no es sencilla. Por un lado, tiene muchas características que encajan perfectamente en el sistema de Flick. Su velocidad puede romper defensas. Su presión puede ayudar al equipo a recuperar balones en zonas peligrosas. Y su mentalidad competitiva encaja con la exigencia de un club gigante. Sin embargo, también existen dudas razonables.
No es un jugador especialmente técnico comparado con algunos de los mejores extremos del mundo. No es un gran finalizador. Y gran parte de su éxito depende de encontrar espacios para correr. Algo que no siempre ocurre cuando juegas para un equipo que domina la posesión y se enfrenta a defensas muy cerradas. Pero si algo ha demostrado Anthony Gordon durante toda su vida es que nunca le han regalado nada. Liverpool dijo que no era suficientemente bueno. Demostró que estaban equivocados. Muchos dudaron de él en Everton. Demostró que estaban equivocados. Muchos cuestionaron su fichaje por Newcastle. Volvió a demostrar que estaban equivocados. Ahora tiene delante el desafío más grande de toda su carrera. El Camp Nou. El Barcelona. La Copa del Mundo con Inglaterra. Y una oportunidad única para convertirse en uno de los mejores extremos del planeta. Quizás triunfe. Quizás fracase. Pero si la historia de Anthony Gordon nos ha enseñado algo, es que nunca deberíamos apostar contra él. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Anthony Gordon triunfará en el Barça o piensas que el club ha pagado demasiado por él? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like para no perderte ninguna de nuestras historias de fútbol. Nos vemos en el próximo video.